Para mí es un verdadero placer estar aquí y sobre todo estar presentando a colegas como los que hoy tocan en esta jornada casi de cierre y para mí me van a permitir mis compañeras eh, presentar a Miguel Ángel Marcos Villán, que es conservador de la institución y es el alma mater de la exposición de Luisa. Es quien ha hecho los estudios, quien su empeño es Luisa Roldán es hijo de ella, hijo de él, hija de él. Yo soy el padre putativo como San José, pero orgullosamente putativo. Y para mí es un placer, además fue quien me invitó, y es un placer tenerlo aquí y tenerlo que nos explique esas nuevas miradas que nos enlaza con su título, que es Luisa Roldán, escultora real, modelos e influencias. Gran parte del catálogo, muchísimas de las aportaciones de esas nuevas miradas se las debemos a Miguel Ángel Marcos. Y siguiendo la tónica de hacer presentaciones muy breves, decirle la importancia que tienen sus estudios en la escultura española, como pueden encontrar en su bibliografía, y donde la Roldana es fiel reflejo de su ímpetu y sus formas de mirar. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar aquí y a Pablo por esta tan cariñosa presentación de que lo que ha hecho es exagerar los méritos propios, como debe hacer un amigo al presentar a otro amigo, ¿no? Bueno, la conferencia de hoy es un poco, y espero que me perdonen, porque es un poco como espigar diversas cosas que se han ido entreverando en los textos del catálogo, ¿no? Y sobre todo relacionados con esa idea de Luisa Roldán, escultora real, esos modelos e influencias, ¿no? Es un poco el hablar de esas diversas tradiciones o de esos diversos elementos en su formación que van a influir a la hora de realizar su arte y sus obras, ¿no? Y también esos modelos que la pueden haber influido y que en muchos casos son más bien propuestas, ¿no? Es un terreno un poco pantanoso en el que a veces es difícil saber hasta qué punto estamos encontrando algo que queremos ver o algo que en realidad ha sido así, ¿no? Creo que la mayoría de ellas son bastante razonables y bueno, espero que según vayamos viendo, pues se vaya explicando mejor. Lógicamente, Luisa Roldán, cuando hablamos a la hora de sus influencias y de lo que es su formación, obviamente la influencia más directa es la paterna. Ella es hija de Pedro Roldán, el gran escultor sevillano de la segunda mitad del siglo XVII, cabeza de un taller potentísimo, capacitado para realizar todo tipo de obras. Y de hecho, esa formación y esos modelos que hereda del padre y esa forma de trabajar es curioso, eso es curioso, pero también es lógico, ¿no? Que lo va a mantener a lo largo de todo su periplo, ¿no? Y de las diversas etapas por las que va a atravesar, tanto en Sevilla como más brevemente en Cádiz, o la etapa final en Madrid, ¿no? Y de hecho, en la propia exposición y con piezas que lamentablemente no están en la exposición, pues podemos ver esos modelos que se repiten con casi 30 años de distancia, ¿no? En el primer caso, vemos lo que sería el grupo del Santo Entierro del retablo del Hospital de la Caridad, en el que ella seguramente tuvo algún tipo de participación que aún no sabemos, y justo en ese momento en el que está a punto de dejar el taller paterno para iniciar esa andadura personal y profesional junto con su marido y posteriormente con su cuñado, pero vemos también cómo ese mismo modelo que había utilizado el padre se repite en esas cartelas del Paso de la Exaltación de hacia 1680 y vemos cómo prácticamente no hay grandes variaciones. Quizás cambia el formato, más pequeño, cambia el material, es un relieve, no es un grupo exento, pero vemos que prácticamente continúa ese modelo y esa influencia paterna. Y de hecho se mantiene 20 años más tarde en este grupo que actualmente se conserva en el Metropolitan Museum y que se supone que es ese entierro de Cristo que junto con un nacimiento de Cristo presentó a Felipe V en 1701 para ser renovado su nombramiento como escultora de cámara, ¿no? Son las famosas, las tan traídas y llevadas alhajas de escultura, esas obras con ese carácter decorativo, con ese modelado minucioso, que son las que van a dar un poco ese carácter diferencial de la producción de Luisa Roldán
en Madrid, ¿no? Vemos cómo se ha mantenido a lo largo de todo ese tiempo ese mismo modelo y esa misma influencia. Otro artista con el que también va a tener, o que siempre se ha supuesto que ha tenido mucha influencia, es Murillo, ¿no? Pero quizás Murillo es un tema como bastante más complicado en el sentido de que no hay una correlación perfectamente clara entre lo que pudo hacer Murillo y la producción de Luisa Roldán. Sí que es verdad que hay un elemento, y es lo que incide mucho el profesor Pleguezuelo, que es esa representación de los afectos, ¿no? Esa representación del mundo de la sensibilidad de los niños, esa manera de tratar la sensibilidad, incluso la presencia de la risa, ¿no? Que tiene ese carácter tan singular dentro de su producción y que comparten los dos artistas. Pero a veces es muy difícil, más allá de esa circunstancia común, encontrar una influencia directa o una dependencia de Luisa Roldán de los modelos de Murillo. Quizás con quien creemos, y es nuestra opinión, con quien más va a tener relación es esencialmente con Juan de Valdés Leal. Valdés Leal es ese otro gran pintor sevillano del siglo XVII, quizás una figura un poco minusvalorada, ¿no? Incluso casi parte de la crítica ha llegado a tildarle como el pintor de la muerte a comienzos del siglo XX por sus obras de las postrimerías en el Hospital de la Caridad, pero es un pintor que se ha reivindicado mucho en estos últimos años y sobre todo por la tan sentida y añorada figura de Enrique Valdivieso, que hace poco nos dejó y que ha sido el gran estudioso y el gran reivindicador de Valdés Leal, ¿no? Sabemos que Valdés Leal era muy buen amigo de Pedro Roldán, además amigo de la familia, e incluso el propio Palomino nos lo cuenta, ¿no? En sus vidas, cómo fue nuestro Valdés, grandísimo dibujante, perspectivo, arquitecto y escultor excelente. Pues aunque no se ven obras señaladas suyas de escultura, aseguran que hizo algunas y especialmente en el modelar del barro fue facilísimo. Esa idea de un pintor que sabe esculpir y que sabe modelar y que sabe modelar en barro nos interesa mucho, ¿no? Y para entender ese material que va a usar Luisa en su etapa madrileña. Hay que tener en cuenta que también Valdés Leal tiene mucho interés por la formación, pues participa en la Academia de Murillo como profesor y también va a tener especial interés en que sus propios hijos, tanto varones como hembras, se formen como artistas. Su hijo Lucas Valdés y su hija Luisa van a ser pintores y policromadores, sobre todo ella, ¿no? Con lo cual esa importancia por transmitir sus conocimientos a la descendencia, pues es bastante importante. Y además, en el caso de Valdés, pues también va a tener mucha relación con la familia política de Luisa Roldán, ¿no? El suegro de Luisa, Luis Antonio de los Arcos, es un policromador que va a trabajar en algún momento asociado con Valdés Leal y seguramente hasta su propio cuñado Tomás de los Arcos, el hijo de Luis Antonio de los Arcos padre, es seguro que se forme en ese entorno, ¿no? Además, uno de los temas que quisiera resaltar es cómo el propio Palomino dice que el propio Valdés Leal era espléndido y generoso en socorrer con documentos a cualquiera que solicitaba su corrección o le pedía algún dibujo o traza para alguna obra en todo linaje de artífices, al paso que era altivo y sacudido con los presuntuosos y desvanecidos. Esta última frase quizás es lo que ha servido en una interpretación demasiado literal o demasiado excesiva para hablar de una persona con un ego bastante fuerte, ¿no? Cuando en realidad no debió ser tan así. Lo que sí vemos es que era esencialmente generoso y seguramente esa generosidad también alcanza a Luisa Roldán y a su familia política, ¿no? Y por ello va a tener gran importancia sus modelos. En el caso de Valdés Leal sí que se han identificado un par de esculturas realizadas por él, como estas dos Vírgenes del Rosario, la que vemos a la izquierda realizada para el Hospital del Pozo Santo o la de otra en 1680 para el Hospital de la Caridad. La influencia de Valdés Leal en la producción de Luisa Roldán es bastante evidente, ya incluso en su etapa gaditana, como ya esta vieja relación que ya se ha planteado de este cuadro de San Juan Bautista que se conserva en la iglesia de la Magdalena y fechado hacia 1660, junto con la figura de este San Juan Bautista que lo repite y que se conserva en Cádiz, también una pieza fechada en torno a 1684-1688 y que vemos claramente esa influencia incluso en una obra fundamental de su periodo
su periodo en la corte, su periodo madrileño, como es el Cristo Nazareno de Sisante, esa obra que ella realiza para conseguir el favor pontificio y poder allanar esa posible instalación en la corte romana para poder trabajar al servicio de los papas, pues vemos un poco esa cercanía con estos modelos de Valdés Leal en este cuadro que se conserva en el Prado, fechado hacia 1661 y del cual hay otra variante en la Hispanic Society, ¿no? Esa relación también con Valdés Leal es muy interesante, lo hemos querido poner de manifiesto en la exposición con este cuadro que nos ha prestado amablemente el Museo de Bellas Artes de Sevilla, en el cual vemos esas figuras de ángeles que señalaba Valdivieso como de fisonomías regordetas, un poco mofletudos, y que llegaba a calificar como graciosamente feos, ¿no? Muchos de ellos, si los vemos, es prácticamente ese mismo tipo de ángeles que realiza Luisa Roldán y que van a poblar todas sus producciones ya en la época madrileña. Es esa misma idea. Incluso hasta el concepto escultórico de alguno de los grupos que pinta Valdés Leal, pues parecen tener su trasunto también en la producción de Luisa. Quizás es un tema más evidente esta cercanía, por lo menos para nosotros, en otra de estas grandes piezas y que es uno de los grandes disfrutes de la exposición, el poder contemplar juntos las dos versiones del Niño Nazareno. Este en concreto es el que realiza para Mariana de Neuburgo en 1692 y que se conserva en la Congregación de San Fermín de los Navarros en Madrid, y que es junto con el San Miguel del Escorial las dos piezas que le sirven ese nombramiento como escultora de cámara en el 92. Son piezas con una lectura devocional intensísima, como bien ha señalado Pablo Amador en sus diversos estudios y en el propio catálogo, en el que encontramos esa influencia también de estos grabados devocionales, de los Vieris o de Collard, de grabados flamencos de finales del 16, comienzos del 17, pero que quizás, desde mi punto de vista, tiene una influencia muy grande, una composición de Valdés Leal que lamentablemente no pudimos localizar porque nos hubiera gustado mucho haber contado con él para la exposición, que es este niño abrazando la cruz que está firmado por Valdés Leal en 1659 en una colección particular española, pero que lamentablemente solo le podemos ver aquí en esta reproducción en blanco y negro, ¿no? Vemos esa misma idea de cómo está realizado el niño, también llevando la cruz, quizás en esto en una posición diferente, pero vemos ese cúmulo de niños sobre los que están dando, incluso algunos de ellos con los mismos rostros compungidos y esta misma forma de hacer, y esta idea también de una visión celestial, ¿no? Eso es lo que se insistía de la mística ciudad de Dios, de la encarnación de Cristo, de esto que está sucediendo en los cielos, esa escena, ¿no? No es una escena terrenal como vemos en los grabados, sino que es una escena que está sucediendo en el cielo, ¿no? Y rodeado además con ángeles que muestran los Arma Christi, aunque en realidad se aprecian poco, ¿no? Esta importancia, pues lo vemos también bastante claro en otro de los temas. En este caso es una Inmaculada de Luisa Roldán, que ha aparecido ya hace unos pocos años, se conoce y se asocia con su producción muy acertadamente, esta pieza que actualmente está en manos de un galerista privado. Y bueno, que es una pieza también importantísima, porque lógicamente el tema de la Inmaculada es uno de los grandes temas del siglo XVII y era rarísimo que Luisa Roldán no hubiera hecho ninguno y también es muy raro que solo haya uno, ¿no? Es de esperar que con el tiempo aparecerán más de estas tipologías, ¿no? Y en este caso lo que estamos planteando aquí, que si bien esta singular disposición de la Virgen, ¿no? Con los brazos cruzados sobre el pecho, con ese manto recogido en los laterales, pues también se pueden encontrar en otras composiciones del taller de Lucas Jordán, como este cobre que vemos aquí al lado de San Juan Evangelista en la visión apocalíptica de la Inmaculada, que es de las colecciones del Museo Nacional de Escultura, pareja de ese otro cobre que está en la exposición con la Virgen en el templo, y que vemos un poco esa misma idea, ¿no? Esa idea también se puede encontrar en otros artistas españoles, como en el caso de Rivera con la Inmaculada de Monterrey, como vemos en el medio, o en este extremo esta Inmaculada de Zurbarán que se conserva actualmente en la National Gallery de Dublín, ¿no? Y una pieza de Zurbarán, además de su etapa madrileña, que posiblemente pudo haberla inspirado este tipo de representaciones. Pero volviendo de nuevo a Valdés Leal, quizás es donde encontramos esa relación, o por lo menos yo al menos así lo veo, es esta relación cercana con obras de Valdés Leal, ¿no? Vemos un poco esta misma disposición
en estas 3 obras del artista cordobés, en el cual vemos incluso esta que se conserva en la National Gallery de Londres, una pieza excepcional y perfectamente acabada, con una serie de donantes que vemos esa repetición de esos mismos, incluso de esas mismas esquema de colores y también la forma de manejar los ropajes, o incluso esta que se conserva en una colección particular en Úbeda, o esta otra de colección particular también en España, donde vemos esa idéntica idea e incluso esta disposición de los niños que va como formando esa peana, ¿no? Que es lo que vamos a ver también en la pieza de escultura de Luisa Roldán. Dentro de esas influencias o de esos modelos, en este caso influencia, también otro tema en el que hay que incidir y que seguramente más adelante se harán más aportaciones es sobre el tema de la relación de Luisa Roldán y uno de los géneros que más éxito tenían en la España de finales del siglo XVII y comienzos del XVIII, que es la escultura napolitana. De hecho, en paralelo con este grupo de San Joaquín y Santa Ana del Museo Guadalajara que pueden ver en la exposición, una obra que nos ha parecido muy interesante por esta relación con el mundo napolitano es este otro grupo que se encuentra en Comercio de Arte, que apareció hace algunos años, primero atribuido como Salcillo, luego como Villabrille, pero que en realidad es un grupo que debe atribuirse al mundo napolitano y concretamente a la órbita de Nicola Fumo, ¿no? Vemos esa misma disposición de los padres ancianos de la Virgen, llevando a la Virgen como ese bebé fajado entre manos. Entonces, vemos un poco esa importancia que tiene la escultura napolitana y esa misma idea que pudo tener, ¿no? Y además temas que en muchos casos bebían de la mística Ciudad de Dios de Sor María Jesús de Ágreda, que era como una lectura como muy hispana, muy local y que quizás sirvió un poco como punto de partida, ¿no? O como pie forzado para trabajar incluso hasta los artesanos napolitanos, ¿no? En muchos casos los artistas napolitanos se pliegan a las exigencias, a las directrices de sus clientes de la península, con lo cual es muy posible que esto pasara en este caso a este grupo, ¿no? Claro, cuando hablamos de esa influencia de la escultura napolitana en Luisa Roldán, es esencial hablar del San Miguel del Escorial. La figura de San Miguel, aparte de todo el interés que tiene para la corte, por ser de ese defensor del catolicismo, también por la influencia que tiene en Mariana de Neoburgo y por esa querencia, por esta advocación y aparte de esos otros elementos, pues es muchísima la relación que vamos a ver con estas soluciones napolitanas, en este caso de Nicola Fumo, y que se encontraban en España, ¿no? Uno de ellos, el que está aquí a la derecha de ustedes, pues es el que procede de Ágreda, de ese convento de Sor María Jesús de Ágreda, donación de la duquesa de Alburquerque, hija de los duques de Medinaceli y una dama muy importante dentro de la corte de Carlos II, o este otro que vemos aquí en el medio, que es el firmado por Nicola Fumo y que pertenece a la colección Well y que sigue todavía en colección privada, ¿no? Vemos cómo esa influencia del mundo napolitano es muy grande y eso nos puede explicar el utilizar este modelo, la singularidad del San Miguel del Escorial, ¿no? Una obra verdaderamente singular y que seguramente creamos se deba más por esa búsqueda de identificarlo con las soluciones del otro gran configurador del gusto de la corte, ¿no? Que es la pintura italiana, en concreto napolitana y sobre todo Lucas Jordán, ¿no? O Luca Giordano. Es el gran artista de la corte al que se trae en 1692 y de hecho las primeras obras que Luca Giordano realiza en España al llegar, según nos comenta Palomino, son dos representaciones del Arcángel San Miguel, ¿no? Uno es el triunfo y otro me parece que es condenando a Satán a los infiernos. En este caso vemos la cercanía, que ya se ha señalado en varias ocasiones, la cercanía del San Miguel del Escorial con esta obra de Lucas Jordán que realiza en torno a 1666 para la iglesia de los minoritas de Viena y que hoy se conserva en el Kunsthistorische, en el cual prácticamente vemos, aparte de esa misma disposición, hasta un esquema de las policromías muy similar, ¿no? Es una idea, además, que planteamos en la exposición, como esas policromías de su etapa cortesana, en muchos casos como que buscan remedar esas policromías o esas representaciones pictóricas, ¿no?
son unas policromías diferentes a las que realiza en su etapa sevillana y diferentes también a las que realiza para obras en madera dentro de la etapa madrileña. Esa influencia también la vamos a ver en una obra de Palomino, que está recientemente apareció en el mercado hace unos 10 años. Es una obra firmada como pintor del rey y seguramente al parecer procede de la Cartuja de Jerez, ¿no? Pero que vemos la importancia que tiene esas configuraciones de los modelos de Luca Giordano también en su colaborador, que es Palomino, ¿no? Como vemos también en la exposición, esta influencia de Lucas Jordán también se ve en este cobre pareja de ese de la Inmaculada que habíamos visto anteriormente, que en este caso representa a la Virgen en el templo, ¿no? Y además una advocación o una temática muy relacionada también con esas visiones de Sor María Jesús de Ágreda, de la Virgen en el templo, recibiendo esa visita o esa aparición de Dios Padre para comunicarle la decisión de que ha de tomar matrimonio, lo cual ella acepta, ejemplificando la virtud de la obediencia, ¿no? Vemos perfectamente cómo en este grupo perteneciente a colección particular, pues cómo se repite prácticamente el mismo esquema y con esas tonalidades y esas formas de policromar, pues muy cercano a estos trasuntos pictóricos, ¿no? Un poco esta idea de seguir los modelos de Lucas Jordán. De hecho, también en torno a Lucas Jordán estaría la figura de Palomino, ¿no? Palomino es prácticamente un jordanista convencido, se va a formar como fresquista al lado de Luca Giordano y va a ser muy influido por su estilo. Y de hecho hay algunas piezas en las que vemos, como en este San Juan Bautista Niño que realiza Palomino y que se conserva actualmente en el Museo de Zaragoza, pero que es propiedad del Museo del Prado, vemos cómo prácticamente repite o es el mismo modelo que este San Juan Bautista Niño que se conserva en el Meadows Museum en Estados Unidos y que es una obra muy interesante del artista, aunque necesitada de restauración, pero que presenta las mismas características que a todos ustedes les habrá venido a la mente enseguida del joven San Juanito que está junto a la imagen de la Virgen con el Niño del museo, que está en la última sala de la exposición, ¿no? Lógicamente, otro de esos modelos o influencias muy grandes y a la hora de asumir las temáticas es la obra de la mística Ciudad de Dios de Sor María Jesús de Ágreda, que tuvo una importancia fundamental, ¿no?, en la literatura piadosa de finales del siglo XVII y que va a tener un gran predicamento en la propia corte, ¿no? De hecho, había sido consejera de Felipe IV y el propio Carlos II, junto con su hermano Juan José de Austria, acudirán a visitar el sepulcro y el convento de la monja en Ágreda, ¿no? Recordar también que ese San Miguel de Nicolafumo que habíamos visto anteriormente, se había regalado a ese mismo convento y vemos en esa edición pues el retrato de la monja escritora y ese primer grabado que ilustra la obra, ¿no? La influencia de la mística Ciudad de Dios va a ser bastante importante a la hora de configurar esas temáticas que va a abordar Luisa Roldán. No sabemos si por iniciativa de ella como lectora de esos textos o quizás a demanda de los clientes que le piden exclusivamente esas temáticas. Es muy difícil saber en qué sentido viene la dirección del encargo, pero uno de los temas que lo ejemplifica perfectamente y que de hecho la singularidad que tenía trajo de cabeza a los estudiosos, que es el de este grupo que vemos aquí en la fotografía en blanco y negro de ese nacimiento de Jesús, porque lo vemos en blanco y negro porque es su estado anterior a la guerra civil, que es cuando pierde las figuras del pastor que porta una oveja y la figura de San José junto con la cabeza de la mula y el buey, y en la exposición lo vemos ya con estas pérdidas, pero aún así no deja de ser una obra magnífica, y entonces podemos entender perfectamente que esta sea la pareja de ese sepulcro del Metropolitan, ese nacimiento que se entrega a Felipe V, ¿no? Y ese nacimiento que siempre había despistado a los estudiosos por esa singularidad de la presencia de unos ángeles y de un ángel armado, pues sosteniendo al niño Jesús, que en realidad, como bien sabemos, es esa visión que da Sor María Jesús de Ágreda en la mística Ciudad de Dios, de esa aparición de San Miguel y San Gabriel en el momento del nacimiento, presentando al niño a la Virgen.
De hecho, esa presentación la vemos en el cuadro que está al lado, que procede de las Descalzas Reales y que es una obra de Lucas Jordán realizada unos 5 o 6 años antes por encargo de la propia reina Mariana de Austria. Esa influencia, incluso volviendo a la mística Ciudad de Dios, podéis ver hasta esa cierta relación, ¿no? De ese grabado que os mostraba antes de la mística Ciudad de Dios, como hasta la forma de cruzar los brazos de la pequeña Virgen que corona o protege esa Ciudad de Dios, pues recuerda mucho a la solución de Luisa Roldán al hacer esta Inmaculada, ¿no? Entre muchos de esos modelos o influencias también hay que señalar que Luisa Roldán, como todos los artistas, también está abierta a todos esos modelos grabados, a todos esos modelos pictóricos que circulan y que en el caso de la corte eran muy abundantes y tenían además mucho prestigio, ¿no? Eran artistas además muy deseados, muy buscados, muy apreciados y entre ellos estaban esencialmente Rubens y Van Dyck, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de esta pieza que es la que inicia la exposición, la que tiene esa firma incisa del artista en un lateral en 1699 en Madrid, procedente del convento de las Teresas de Sevilla, pero que vemos cómo está tomada prácticamente de una forma bastante literal de este grabado de este grabado de un cuadro de Van Dyck, este Descanso en la huida a Egipto, del cual hemos sacado este detalle para que se aprecie mejor la semejanza, en la que prácticamente es indudable, ¿no? Que el modelo escogido ha sido eso, ¿no? Ella también es capaz de escoger esos modelos que sabe que su clientela va a apreciar y va a disfrutar y que va a reconocer. Además, una composición que a muchos nos puede sonar porque es muy habitual también en esas series de cobres pintados que son tan característicos del mundo flamenco y que tanto éxito tuvieron en el siglo XVII. Dentro de ese tipo de grabados, pues otra de esas representaciones también cercanas, en este caso de Rubens, sería esta la pieza del Museo Nacional de Escultura, esta Virgen con el Niño y San Juanito. Vemos un poco esa inspiración en esa composición de Rubens, que se conserva actualmente en la Walker Art Gallery de Liverpool, me parece, y este grabado tomado de la misma composición, ¿no? Por Hans Wittdeuck, me parece que es, a partir de la composición de Rubens, y en la que vemos cómo se ha suprimido la figura de Santa Ana y se mantiene la misma idea, incluso en plegados, la distribución del niño tomando el pecho y alterando ligeramente esta postura del San Juan Bautista y el Cordero, ¿no? Vemos cómo es esa influencia de esos modelos, cómo los utiliza, pero no los copia servilmente. Lo vamos a ver también algo muy similar, pues en el caso de la Virgen de la Leche, que de la antigua colección Mubiro, del museo y que se ha restaurado para la exposición, pues claro, esta referencia a este grabado de Anton van Dyck, ¿no? Que también son como ese tipo de composiciones muy cercanas, ese imaginario que está circulando por Sevilla, por Cádiz y esencialmente por la corte de estos pintores flamencos de Rubens, Van Dyck, seguidores, y que va a servir un poco para esos modelos que ella sabe que se aprecian y que gustan y que están buscados, ¿no? También por esa clientela y que va a servir para definir esos modelos. También hay otro tipo de grabados, a lo mejor menos conocidos y que pueden servir de inspiración a estas obras, ¿no? Como en este caso de la San Joaquín, Santana y la Virgen Niña del Museo de Guadalajara, y que seguramente esté inspirado en este en este grabado flamenco que se realiza para la Congregación de la Virgen de la Iglesia de los Jesuitas de Amberes, ¿no? Y además un grabado que tiene mucho que ver con esa devoción al dulce nombre de Jesús del dulce nombre de María, al que también se cita en la mística Ciudad de Dios. Dentro de esos grabados, y una de las pruebas que quizás normalmente se ha aludido más habitualmente con esa relación posiblemente con Murillo que pueda tener el artista, es esta relación entre el grupo que se conserva en Chicago, de la Virgen con el Niño y San Juan Bautista, que está firmado en 1692, tanto por el artista como por su cuñado Tomás de los Arcos como policromador, y que siempre se ha puesto en relación con este cuadro de Murillo que se conserva en la Pollock House y que incluso se ha resaltado hasta esa identidad de los colores que tiene tanto la versión de Murillo como la versión escultórica de Chicago, que en realidad lo que sabemos de la de Chicago es que esas vestiduras, la túnica de la Virgen, está repintada y el color original no es blanco. Seguramente esa
esa relación tan estrecha entre Murillo y Luisa Roldán no es una relación que vaya en paralelo, sino que más que nada es la utilización de unas fuentes comunes, como seguramente pueda ser este grabado también de Rubens, de una de sus composiciones y que circuló abundantemente, en el que vemos, en cierto modo, esa misma idea, ¿no? Y esa misma distribución. De hecho, la misma idea, con algunas variaciones, podemos verla en esta comparación que hice en su momento entre una obra de Tiziano, La Virgen de las Rosas, que se conserva creo que actualmente en los Uffizi, y que vemos un poco casi cómo podría remedar hasta esta misma parte de la obra de Chicago, ¿no? Vemos cómo esa utilización de esos modelos no es absolutamente servil, sino que ella va evolucionando, utilizando partes, recomponiéndolo, reconfigurando, haciendo cosas que son verdaderamente nuevas y que son diferentes, ¿no? Ella responde a todo ese imaginario visual creando una nueva composición en el que a veces es posible rastrear estas quizás pequeñas referencias visuales o parciales, ¿no? También se puede encontrar incluso esa utilización de esos mismos componentes, pues por ejemplo, en este grabado de Anton Bieriks, de estas prefiguraciones de la Pasión de Cristo, ya desde la infancia, donde aparece la Virgen sujetando al niño y unos ángeles que ya le traen los instrumentos de la Pasión, pero que en realidad prácticamente estamos viendo la misma forma de la Virgen sosteniendo al niño con esta especie de pañal o con esta banda de tela para sujetarle en estos primeros pasos, ¿no? Y que aquí ese carácter pasional y premonitorio y trágico que tenía el grabado, pues aquí queda oculto pues en una escena perfectamente amable y hogareña, muy en el estilo de esas descripciones que nos daba María Jesús de Ágreda, perdón, perdón, en su mística Ciudad de Dios. Bueno. También muchas veces lo que ocurre sí que hay una relación, una inspiración en otro tipo de grabados. En este caso, se trata de un grabado que no es en esa estela de Rubens de Van Dyck, sino un grabado anterior, una composición de Martin de Vos, grabado por Sadeler. En este caso, que creemos que, creo yo, que es la inspiración para estos relieves que ella realiza para Santiago de Compostela y el que está actualmente en el Museo de Bellas Artes de Sevilla, ¿no? La idea. Vemos el conjunto completo, es esta figura de la Virgen con el niño, con esta prefiguración otra vez de la pasión, con los ángeles que traen la cruz, y en el que vemos cómo se ha utilizado esta misma idea, pero variando la postura del niño, pero que en general vemos cómo este aspecto diferente que tiene la representación de la Virgen, menos habitual de lo que conocemos en las representaciones de Luisa Roldán, se debe seguramente al seguimiento de ese grabado, posiblemente una imposición del comitente. Esta misma composición del grabado fue bastante habitual y la conocemos representada en pintura, tanto en España como en Hispanoamérica, o sea que es un grabado bastante habitual. También es muy interesante en este paralelo entre las obras de Luisa Roldán, de Murillo, y que siempre se habría planteado es este tema del grupo de San Juan Bautista y el Niño Jesús de la ermita de Móstoles, de la ermita de los Santos de Móstoles, que siempre se ha puesto un poco en paralelo con esta composición de los Niños de la Concha de Murillo que se conserva en el Museo del Prado, ¿no? El tema es bastante singular y procede de esos evangelios apócrifos y de esas narraciones místicas de la Edad Media que vemos aquí representado en estos códigos, que es el encuentro del niño Jesús con San Juan Bautista cuando vuelve el niño Jesús del exilio en Egipto y se encuentran al lado del Jordán. San Juan Bautista ya está haciendo penitencia, aunque era un niño, y en ese momento se encuentran, San Juan Bautista se arrodilla ante Jesús y Jesús hace el gesto de levantarle y en ese momento es cuando recibe la inspiración, todo el conocimiento de cuál va a ser el destino final de Cristo, ¿no? De todo lo que va a ser la pasión y todo lo que va a ser todo su circunstancia posterior, ¿no? Esa inspiración, pues seguramente no es tan cercana entre Murillo y Luisa Roldán, sino que obedece a todas unas representaciones anteriores, en algunos casos relacionadas con Guido Reni o con el mundo italiano y que se conocían además abundantemente por grabados, por dibujos y por elementos pintados, ¿no? De hecho, también vemos un poco esa misma idea en un grabado de Rubens o la misma
la misma escena mucho más parecida en este dibujo anónimo, aunque siempre se había puesto en la estela de Guido Reni, que se conserva en el Rijksmuseum, pero que nos parece mucho más interesante por esta misma postura, también quizás la presencia del orbe que vemos en este caso está pisando el niño de la composición de Luisa Roldán en Móstoles, ¿no? Vemos cómo sigue siendo esas diversas posibilidades, esos diversos modelos, pero no un seguimiento, no un seguimiento servil, sino esa posible inspiración y esa variación y esa reconfiguración. Uno de los temas también más característicos de Luisa Roldán en este caso es lo que hasta hace no mucho se consideraba el éxtasis de la Magdalena, pero en realidad es el tránsito, ¿no? Es el momento de la muerte. Y vemos en esas tres versiones identificadas de la producción de Luisa Roldán, una de ellas la que se perdió en Cádiz en 1947, de tamaño cercano al natural, realizada en madera policromada y de la que creemos que seguramente se realizó en la corte para ser enviado a Cádiz en una fecha pues pues entre 1992 y 1700, ¿no? Es una pieza además muy interesante que lamentablemente se perdió, aunque hay alguna duda respecto a ese infausto destino, ¿no? Las otras dos piezas son las dos versiones, la que se conserva en la Hispanic Society, que presenta a dos ángeles mancebos acompañando a la santa, y la que recientemente se ha adquirido para este museo, en el que solo se presenta un ángel mancebo, ¿no? Asistiendo a la santa en ese trance de su fallecimiento. En realidad es un tema muy conocido y muy representado tanto en dibujos como en grabados a lo largo de todo el siglo XVII, ¿no? De hecho, incluso hay hasta esta composición que en algún momento se atribuyó a Valdés Leal y que pasó por el mercado del arte en los años 50 y que es complicado mantener la atribución, pero que es interesante por la temática, o el grabado de Claude Melán, que en algunas ocasiones se ha señalado como posible precedente de esas temáticas de Luisa Roldán, pero también hay que señalar que hay grabados, vamos, pinturas similares con estas de Melchior de Mars, también de mediados de siglo, o incluso de Josefa de Óbidos, ¿no? En esta obra de 1679 que recientemente adquirió el Museo del Louvre. También en el tema de las representaciones escultóricas siempre se había planteado esa relación con las representaciones de Bernini, especialmente el Éxtasis de Santa Teresa, pero en este caso a nosotros nos parece muy interesante por la forma de realizarlo esta obra, además muy relacionada con el mundo hispánico, que es de Melchior Cafá, que es la representación de Santa Rosa de Lima difunta y que es una obra que se utilizó para la beatificación de la santa en Roma y que luego se envió a Lima, donde aún se conserva y es una obra, por decirlo así, fundamental en la iconografía de la santa, ¿no? La relación quizás con el mundo hispano es como mucho más evidente. En el caso del grupo del museo, los trabajos que realizamos durante la confección del catálogo pues nos llevaron a investigar un poco en esa idea, ¿no? De esos diversos modelos que van a configurar lo que es la representación lo que es la representación de esa temática, ¿no? Del tránsito de la Magdalena. Y en este caso volvemos también otra vez a Rubens, en este caso un cuadro de Rubens que se conserva en el Museo de Lille, y luego su trasunto grabado que sí que circuló bastante y en el que vemos esa idea de cómo los ángeles están sujetando también a la santa en esa forma bastante similar a lo que vemos en el grabado y en la composición de la Hispanic Society. Y luego lo que pensamos que es muy posible que se utilizara para esa representación de la santa en la estera y sobre ese roquedo, este grabado de Calot, también de hacia mediados del siglo, que nos parece muy singular incluso hasta en los elementos, en la forma de disponer la estera, la forma de realizar todos los roquedos, que puede ser muy sintomático, ¿no? Que pueda tener esa relación. Además, los dos grabados también sirven perfectamente para entender esa temática, ¿no? Ambos, en uno es el glorioso óbito de la Santa María Magdalena y el otro es la muerte de Santa Magdalena, ¿no? Eso nos vuelve a certificar que es ese tránsito de la Magdalena, no es el éxtasis, es el fallecimiento, como entrega su alma. Claro, dentro de esos modelos y de esos pies forzados de Luisa Roldán va a tener mucha importancia un tema que en estos últimos años se ha estado ya definiendo y que está permitiendo ampliar un poco ese círculo de intereses de lo que es Luisa Roldán, ¿no? Y es esos verdaderos retratos, esas representaciones de imágenes de devoción, como es el caso de esta placa que vemos a la derecha, muy cercana a la de, a la de
Bueno, vamos a beber agua aprovechando la interrupción. Sí. Bueno, bueno, volviendo al tema, pues bueno, es la archiconocida Virgen de la Soledad que se veneraba en el convento de los Mínimos de la Victoria de Madrid, una de las cofradías más potentes, con tanta cercanía también a la corte, y cuya imagen era representada pues tanto en verdadero en trampantojos a lo divino en lienzo como también en estos grabados, ¿no? Y esto es la inspiración también para esta placa que se conserva actualmente en Detroit, donde vemos que el artista se ve constreñida a representar ese mismo motivo y la creatividad pues solo va a ser posible mostrarla en aquellos espacios que quedan un poco marginales de esa composición, ¿no? Lógicamente es lo mismo que pasa con la placa de la Virgen de Atocha, que se conserva en el museo, donde vemos este trampantojo a lo divino de Claudio Coello, que se conserva en el Museo del Prado, un cuadro de gran formato y que servía para que el fiel sintiera como que estaba presente en ese camarín o en ese santuario de la Virgen, pero que también era conocida a partir de grabados, como este de Cano y Olmedilla, que vemos que es muy cercano, ¿no?, en esta idea a lo que ha representado Luisa Roldán, y otra vez hay que buscar al artista y su creatividad en esos espacios marginales, que es lo que le deja espacio, ¿no? Esa representación obligada, ¿no? Ese pie forzado al que le obliga el comitente al pedir esa representación fiel, fidedigna de una imagen. Eso pasa también en otra pieza como ha sido la Valvanera, ¿no? Que yo creo que ha sido uno de los, casi no descubrimientos, pero por lo menos una de las grandes novedades de la exposición, ¿no? Es el mismo caso, es una verdadera imagen, la imagen medieval, patrona de la zona de La Rioja, parecida milagrosamente al tronco de un roble y que en realidad pues está reproduciendo esa imagen ya acuñada, tanto en lienzos como en grabados, y en el que vemos cómo otra vez la artista pues va a aprovechar esos espacios marginales para poner su sello, ¿no?, en estos querubines que nos muestran pues esa calidad y esa capacidad de Luisa Roldán, ¿no? Incluso elementos singulares como aparecer durante la restauración, pues esa peana ebonizada en madera ebonizada tan características de las piezas de este momento, ¿no? Dentro de esas piezas singulares y que ha aparecido recientemente en el mercado se encuentra esta Virgen de Belén, una pieza además minúscula, son apenas 15 centímetros, realizada en terracota, una obra seguramente de esa época en la corte, que representa además curiosamente un cuadro de especial devoción que realizó Francisco Camilo para el Hospital de San Juan de Dios, el Hospital de Antón Martín de Madrid, a petición de uno de sus frailes. Además, un lienzo que realiza inspirado como en un icono bizantino, ¿no? Y de ahí ese carácter un poco extraño que tiene la imagen que vemos aquí en un grabado que representa su versión en Granada o otra versión incluso que llegó a ver en Cádiz, ¿no? La pieza fue muy milagrosa enseguida en este convento dominicano perdón, en este convento de hospitalario donde estaba en Madrid, y realizó diversos milagros y enseguida gozó de la protección de los monarcas, y de hecho en 1690 se sabe que le regalan una serie de coronas, unas coronas de oro con las águilas bicéfalas que se representan habitualmente también coronando a la Virgen, ¿no? Esa misma idea es la que va a representar Luisa Roldán, ¿no?, en esta pieza, que vemos cómo lo que es el icono es esta representación apenas justo por debajo del brazo y solo la parte superior del cuerpo, que sería lo que verdaderamente debería haber representado, pero que en el caso de Luisa Roldán vemos cómo tiene el atrevimiento de hacer crecer todo el cuerpo entero y añadirle toda esa cohorte de angelitos de esa peana que apoyan y que tan característicos son de su estilo, ¿no? Hay que entender que estamos volviendo a otro verdadero retrato, ¿no?, como la Virgen de Atocha. Seguramente aparezca en algún momento otra representación de la Virgen del Puerto, una imagen medieval que se veneraba también en Madrid y que sabemos que existía en una colección privada en el siglo XVIII y que se cita además sobre una peana de ángeles, ¿no? Habría que pensar en algo similar si alguna vez aparece a lo que vemos en este grabado de Bernabé Palomino de esa imagen medieval revestida en el siglo XVII. También otro de esos formatos o pies forzados al artista, pues son las veras efigies, ¿no? Esos retratos fidedignos que se pide de santos, en este caso de San Francisco de Paula, el que realiza para Puerto Real, que reproduce ese verdadero retrato del santo que conocemos por grabados como este de Burdichón.
o en el caso de San Juan de Dios, pues estas imágenes de Pedro de Raxis o los grabados de Pedro de Villafranca, que lógicamente hacen que el estilo del artista no tenga tanto espacio para desarrollarse por esa imposición temática. Y quizás ya para terminar, una de esas confusiones que ha obligado estas reproducciones de elementos, de elementos que obliga el comitente, ¿no? Esa inspiración en verdaderos retratos o en grabados o en estampas, ha hecho que algunas piezas que evidentemente parecía muy lógico que se consideraban que eran de Luis Roldán, hayan permanecido un poco al margen de su catálogo, ¿no? Estas dos piezas que proceden de Antequera, el San José con el Niño y el San Nicolás de Bari, que proceden de un convento de clarisas de Antequera, piezas que se ve que son perfectamente parejas, con iguales medidas, además el mismo tipo de peanas, pero que en el caso de San Nicolás de Bari, desde que se publicó en el 2007, ha desaparecido de la bibliografía especializada, quizás por ese aspecto no normativo o diferenciado de lo que sería la producción de Luisa Roldán, ¿no? De hecho, cuando la hermana María Josefa lo realiza en Olivares, pues lo representa al modo occidental, ¿no? Vestido como un santo de la Iglesia occidental, cuando en realidad lo que se está representando es como obispo de Mira, una de las ciudades de la Iglesia oriental, y vestido con esas ropas tradicionales, ¿no? En realidad volvemos otra vez a ese verdadero retrato y son estos grabados inspirados en esos verdaderos retratos que se conservaban en Bari, en el cual el santo tenía una tez bastante más oscura, pues que se consideraba de origen sirio, levantino, y tenía un color más oscuro, por eso si se dan cuenta es diferente. Y de hecho, esta representación tiene también cierta presencia en el mundo sevillano, ¿no? También, y también en el madrileño, ¿no? Este verdadero retrato inspirado en esos grabados, ¿no? Lo vemos en este cuadro que se conserva en el Hospital del Pozo Santo de Sevilla, o en este cuadro de Meneses Osorio de 1692 que adquirió hace no muchos años el Museo de Bellas Artes de Sevilla, ¿no? En realidad, cuando se analiza claramente aquellos elementos donde podemos ver mejor la, la forma de hacer y de trabajar de Luisa Roldán, vemos esa identidad, pues, del San Nicolás de Bari, con ese rostro más oscurecido por ese carácter levantino que comentábamos, pues bueno, esa cercanía con el rostro del San Ginés de la Jara, también realizado en madera a una escala superior, o incluso con la cercanía con el San Joaquín del grupo de San Joaquín con la Virgen Niña del Museo de Guadalajara, ¿no? Bueno, en realidad con todo esto ya llegaremos un poco al final de de esta conferencia, en la que hemos querido un poco, espigando esas diversas aportaciones, mostrar cómo quizás Luisa Roldán es un artista con muchos registros muy diferentes, que tiene unas influencias también variadas y unos modelos que va a ir adaptando y evolucionando a lo largo de su producción, ¿no? Y en el caso de esas sujeciones o esos pies forzados, que es la utilización de grabados o verdaderos retratos, vemos cómo siempre el artista, la genialidad, busca el hueco donde poder expresarse, ¿no? Y de hecho, cuando usa esas fuentes, no las copia literalmente, sino que las reinterpreta un poco al estilo de como Palomino contaba que realizaba Alonso Cano, ¿no? Eso que tomaba elementos de diversas fuentes, y al final aquello que salía ya no tenía absolutamente nada que ver con ninguno de lo que lo había visto, sino que era una obra verdaderamente original, ¿no? Y eso es lo que define a los grandes artistas, y creo que es una de las cosas que también define perfectamente a Luisa Roldán. Muchas gracias.